Él es el doctor Perkins Rocha, abogado de María Corina Machado, especialista en Derecho Público y Derecho Procesal, profesor universitario, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela y apoderado judicial de María Corina Machado en el Tribunal Supremo de Justicia. Llevamos 2 días seguidos hablando con gente de 20 Venezuela porque realmente María Corina y la inhabilitación es la noticia y el invitado anterior, Omar González, escribió un artículo bien interesante y esperanzador, huele a libertad. Pero en esa conversación nos anunció como primicia que al día siguiente usted iría al Tribunal Supremo de Justicia y le darían el expediente de la inhabilitación, el por qué está inhabilitada María Corina Machado. Fue efectivamente, pero no se lo dieron y ahora es para el próximo martes que lo anuncian. Claro, esto es parte de un juego muy viejo, por cierto, porque ellos no están haciendo nada nuevo, el juego político, especialmente de las dictaduras. Cuéntenos cómo está la situación y bienvenido, doctor Rocha. Gracias, Napoleón, por esta oportunidad. Y claro, es un tema que ya lleva días en la opinión pública, eh, eh, lo que ha significado, digamos, el trámite procesal. Un trámite procesal engorroso, lleno de obstáculos, pero hay que decirlo, no nada distinto a lo que ocurre para el 70-90% de los justiciables en este país que han ido a los tribunales. Y bueno, estamos hablando, el TCJ, la sede principal del Poder Judicial del régimen, pero tú te imaginarás cómo funcionan los tribunales de instancia en poblaciones aledañas, que a veces toda la población no tiene electricidad, ni tiene, bueno, es terrible lo que tienen que enfrentar los abogados. Los abogados somos atletas de las emociones más que juristas para soportar el día a día. A veces no hay papel en los tribunales para poder dictar fallos y te dictan los fallos con hojas reciclables que el juez le pone una raya y dice roce por delante y luego, o sea, claro, uno presume que las cosas deberían estar un poquito mejor en la cúspide, y no es que están mejor, el primer elemento, ¿no? Ahí trabaja gente, funcionarios subalternos del personal que tiene que vérselas muy difíciles para llevar a cabo. Ahora, es de suponer que lo que nos está ocurriendo también guarda relación con que la sala político-administrativa está descifrando dos bandas. Primero, no es usual que nosotros desempolvemos una acción judicial prevista legalmente, como es la acción por reclamo por una vía de hecho que conculca derechos, cuando la administración pública se comporta sin que medie un acto administrativo, manda a demoler tu casa sin que antes te lo adviertan, no te dicen el derecho que tienes ni la posibilidad de oponerte a eso. Eso es una actuación material. Cuando tú como funcionario público un buen día te dice, Napoleón, levántate de tu silla porque aquí está el nuevo director general sectorial de tránsito terrestre. Entonces tú preguntas, bueno, ¿dónde está el acto que me destituye? No, no, mira, aquí lo que hay es un acto donde nombran a Pedro en tu cargo. Tú verás si te vas a enfrentar con nosotros. Tú te paras de tu silla y te vas. Eso ocurre en la Venezuela, digamos, actual desde hace mucho tiempo, desde décadas. Entonces, lo inusual en este caso es que se lleve a efecto en lo que ellos pudieran considerar el máximo órgano judicial de este sistema de justicia chavista y que se plantee y se plantea, no somos ingenuos en esto, ¿no? No solamente María Corina, sino especialmente mi persona, hemos sido muy críticos de la terrible situación que envuelve a Venezuela con el sistema de justicia desde hace décadas. Yo formé parte del Comité de Postulaciones Judiciales que tuvo a bien escoger en el 2017
nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Hicimos una tarea formidable en ese sentido. Y bueno, a la Asamblea le conculcaron ese derecho que tiene constitucionalmente, y no solo eso, persiguieron a todos los miembros designados por la Asamblea Nacional como magistrados, personas decentes, honorables, con currículum de sobra para ocupar esos cargos, simplemente porque estábamos tratando de mover lo que consideramos la pieza fundamental del régimen, que es el sistema de justicia. La pregunta que muchos se han hecho es por qué acudimos en esta oportunidad frente a esa adversidad. Bueno, es una adversidad que hemos venido, digamos, tratando primero, de que a nivel nacional y a nivel internacional se percate la gente que tenemos enfrente con respecto al sistema de justicia. Y en segundo lugar, tratando de construir a partir de trabajos académicos y a partir de asociaciones civiles y privadas que vienen estudiando desde hace mucho tiempo el tema, entre otros el Bloque Constitucional de Venezuela, las ONG como Acceso a la Justicia, proponiendo reformas y cambios sustanciales, pero en lo político, porque esto hay que asumirlo en una sana política o visión constitucional, sabemos que esos cambios no se van a dar hasta que no haya libertad en Venezuela, porque la justicia para que haya justicia, es necesario que haya libertad, porque es necesario que haya un juez independiente. Si el juez no tiene independencia, nunca será justicia. Y para que la condición sine qua non de todo acto de independencia volitiva del ser humano es tomar una decisión libremente de acuerdo a tu conciencia. Eso no ocurre Pero, con el sistema perdona judicial que lo venezolano. interrumpa. Ya cuando el régimen anterior, antes de Chávez Frías y Nicolás Maduro, se criticaba muchísimo al Poder Judicial que estaba dominado por AD, por COPEI y en los últimos tiempos por el MAS en minoría, y que ellos escogían a los jueces y además que había mucho juez corrupto. Puedo decirle, por ejemplo, de un amigo común con mucho dinero e influencia en el Tribunal Supremo de Justicia en la época de Carlos Andrés Pérez II, que fue decirle a Carlos Andrés Pérez, ¿no? Cuando lo acusaron de algo de lo de la partida secreta, que para eso es secreta y para hacer lo que se hizo, y no fue el primero que lo hizo, por cierto, en la lucha por la democracia en Centroamérica se hizo en varios gobiernos. Le dijo, tengo dos jueces, ¿no? Para pagarle. Y Carlos Andrés Pérez dijo, no, yo no compro jueces, yo tengo la verdad. Creo que metió la pata, porque no solamente fue destituido, fue preso y fue expulsado de su propio partido, del partido que él ayudó a fundar. Entonces, luego vino esta gente y Manuel Quijada se vanagloriaba de estar cambiando y reformando la justicia en Venezuela para bien. Parece que fue aún peor que antes, pero de eso sabe usted mucho más que yo. Cuéntenos. La justicia siempre ha sido la cenicienta de turno de todos los gobiernos en Venezuela, los que fueron democráticos y civiles, pero estamos viviendo desde el 2000, concretamente desde el 2008, cuando Chávez decide penetrar todas las instituciones y ponerlas enfrente a gente acólita a él. Perdone, este, penetrar aún más todas las sí, instituciones de lo que estaban sí, o sí, penetrar. penetrarlas aún más. Acuérdate que el Tribunal Supremo de Justicia, hasta esa fecha aproximadamente, llegó a dictar fallos importantes, incluso con contenido jurídico muy importantes. Eh, Ahí empezó una especie de éxodo en el 2008 y quien estuvo encomendada para depurar ese TCJ heredado en el 2008 y colocarlo al servicio de los intereses del régimen. Recuerdo la frase célebre que para la época el diputado Pedro Carreño tuvo en la Asamblea Nacional: no nos dejaremos meter un autogol con esta designación, fue a la señora Luis Estela Morales.
que de alguna manera también provocó esa nueva constitución. Este, pero lo que yo quiero destacar es que eso no es ni siquiera propio de este momento político, ha sido en el pasado una dolencia de la democracia, la debilidad institucional de la justicia, y por cierto, es una dolencia contemporánea de muchos estados y muchos países extranjeros, Estados Unidos, Colombia, pero lo que sucede actualmente, y vuelvo siempre a un lugar común, nunca antes a los niveles que desde hace mucho tiempo, yo diría desde hace 10 años, están ocurriendo en Venezuela. Bueno, aquí hemos tenido presidentes del TCJ con prontuarios judiciales. Y bueno, hay una cláusula constitucional que habla de la honorabilidad, entre otros criterios subjetivos que debe tener la persona que ocupe el cargo de magistrado del Poder Judicial. Y ese criterio subjetivo, pero expresamente establecido en la norma constitucional, habla de honorabilidad. No se puede presumir la honorabilidad de alguien que haya estado con pena de presidio, ¿no? Independientemente de las causas, ¿no? Entonces, hemos tenido zonas oscuras y algunas grises dentro del Poder Judicial en el pasado, pero hoy por hoy podríamos llegar a la conclusión de que casi que la justicia en nuestro país está absolutamente, digamos, inexistente. Pero la pregunta es, vuelvo otra vez al principio, que muchas personas se hacen, ¿y por qué ustedes no? Entonces, a intentar lo que intentaron? En primer lugar, esto es parte de, de un acuerdo que aunque María Corina Machado, nadie de nuestra organización política formó parte, entendemos que es un postigo que se ha abierto para encontrar una salida. Y lejos de lo que muchas personas consideran que hemos sido tosudos, han habido oportunidad de algunos cambios relevantes de carácter burocrático, incluso de carácter político, esto es una pequeña contribución que hacemos nosotros para que si hay esa posibilidad, no seamos nosotros el obstáculo. Y ya que accedimos a accionar, lo hacemos con todas las de la ley. O sea, no pretendemos relajar los mecanismos que existen jurídicamente y más bien comportarnos de manera exigente. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos exigido decisiones, porque ese ha sido el compromiso. ¿Me estás oyendo, Napoleón, verdad? Perfectamente, perfectamente lo estoy escuchando. ¿Aló? Aló, ¿Aló? lo estoy escuchando perfectamente, aunque hay problemas ¿Aló? con el internet. Pero lo escuchamos perfectamente. Tiene usted la palabra. Sigue usted. Aló, aló, ¿me ¿Aló? oyen? Suele suceder cuando es un entrevistado importante que le dice las cosas claras, entre otras cosas, al narcorrégimen. ¿Me oye, doctor Rocha? Aló, aló. No te oigo nada. Yo lo escucho perfectamente. ¿Aló? Aló, yo le escucho perfectamente. Aló, ok, aló. Bueno, creo que lo fundamental ya dijo exactamente por qué insiste en el Tribunal Supremo de Justicia. Me gustaría verle o preguntarle de qué la acusan a ella, porque ya salió publicado algunas de las cosas a las cuales la acusan, a raíz de la cual está inhabilitada y además por 15 años. Es decir, debe haber hecho algo más grave de lo que hace Jorge Rodríguez, Maduro, el otro, el Mazo Dando, etcétera. Pero me está escuchando ahora. Aló. Bueno, vamos a tener que despedirnos, pero es el abogado de María Corina Machado, el doctor Perkins Rocha, abogado especialista en Derecho Público y Derecho Procesal, profesor universitario, miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela,
apoderado judicial de María Corina Machado en el Tribunal Supremo de Justicia. Es profesor universitario y justamente nos dio toda una charla de cómo está la situación de la justicia en Venezuela, no en el presente que está peor que nunca, sino desde muchas décadas atrás. Lamentablemente, la justicia está demasiado intervenida porque es peligrosa para los malos gobernantes. Gracias, si me está escuchando ahora, hice tiempo para que me escuchara, lo escuchamos Un, perfectamente. un poco mejor, un poquito mejor te escucho, pero no tan bien. ¿Tú me oyes? Sí, sí. ¿De qué acusan a María Corina Machado? Bueno, indebidamente se le califica como inhabilitada cuando no existe acto de inhabilitación. El único acto de inhabilitación que ha tenido María Corina Machado fue establecido en el 2015 y fue sancionada por 12 meses de inhabilitación que vencieron en el 2016, a finales del 2016. Eh, Luego ocurre en el año pasado un oficio que un director general de procedimientos especiales de la Contraloría General de la República le emite al diputado Brito, donde hace mención a que él se topó dentro de los archivos de la Contraloría General con una inhabilitación de 15 años que rodea a María Corina Machado, sin mediar de alguna forma identificación alguna del acto, ni de fecha, ni de nada. Es decir, un acto inexistente que es relatado por un funcionario subalterno de la Contraloría. Y ese es el único elemento que le permite a un sector del régimen, un sector que se hace vender como de oposición, para manifestar enfáticamente que María Corina Machado está inhabilitada. Es decir, no existiendo un acto de inhabilitación, hacen mención de un oficio que un subalterno del Contralor le dirige a un diputado, diciéndole sin identificar el acto que él se topó con una inhabilitación de 15 años. Eso, a partir de ahí, han ocurrido algunas manifestaciones externas, materiales, donde efectivamente han sido obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de María Corina Machado. Y por eso nosotros hemos ido al TCJ no a demandar la nulidad de algo que no existe. Hemos ido al TCJ haciendo uso de la normativa procesal especial a atacar las vías de hecho de la administración pública que mediante actos materiales impide el cabal ejercicio de los derechos políticos de María Corina Machado, aspirando que una medida cautelar le permita a ella, entre otras cosas, cuando llegue la oportunidad, inscribirse como candidato presidencial de una mayoría aplastante de los venezolanos que somos venezolanos opositores al régimen. ¿Qué posibilidades hay de que inventen otra cosa para inhabilitarla o es que la presión internacional y no la justicia ni la constitución, ¿no? Sino la presión internacional que ya ha dicho que la inhabilitación de María Corina Machado, entonces no habría unas elecciones para empezar libres sin ella? ¿Qué oportunidades hay de que gracias a esa presión internacional y gracias al trabajo de ustedes de hormiguita y la paciencia de hormiguita, ¿ok? Ella pueda ser candidata? Fíjate, ella es hoy la candidata de la oposición, la candidata que goza de legitimidad, reconocimiento y actividad política para emerger con ese título. La candidata de nosotros, los que formamos parte de la sociedad civil opositora al régimen.
Eso no puede quedar duda al respecto. De tal forma que el comportamiento de ella, inteligentemente y apegado a la Constitución, ha sido ese, comportarse como lo que es nuestra candidata. La discusión sobre esa parte nebulosa, oscura, que parte de un acto inexistente, que todavía estamos esperando que nos lo demuestren, y que ahora la sala político-administrativa hace uso de esas facultades que tiene legalmente de suspender un despacho y justificarla simplemente por interrupciones eléctricas. Bueno, llegará el momento en que tengamos que toparnos o con un acto donde la inhabilitan o con simplemente el silencio. Pero, ¿cuál es ese acto que pudiera inhabilitarla? Ha dicho la Corte Interamericana, y así lo ha reconocido incluso hasta parte de la jurisprudencia venezolana, que ese acto que te quita a ti la posibilidad del ejercicio de un derecho político fundamental, como por ejemplo no solamente votar, sino ser electo, solo puede ocurrir por razones penales. Y esa sentencia penal no solo que nunca se ha dictado, es que ni siquiera nunca se ha planteado. De tal manera que a derecho no existe razones administrativas para negarle a alguien, a un venezolano, e incluso puedo decirlo en este momento, con absoluta propiedad. No existe en Iberoamérica, y es así la tradición lo marca, que por razones administrativas se le quite a un individuo el derecho político a ser candidato. Y si no, y si hubiese dudas al respecto, yo voy a hacer referencia solo al último caso, más reciente, al del ciudadano Petro, presidente actualmente de la República de Colombia. El señor Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, fue inhabilitado indebidamente, políticamente, por la Contraloría General de Colombia por lapso de 15 años. El señor Petro, después de recurrir a las vías internas, acudió a la Comisión Interamericana en Washington, quien admitió su denuncia y luego la tramitó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, el órgano oficial del sistema interamericano de justicia, quien dictó un fallo obligando al Estado colombiano a anular la inhabilitación administrativa y diciendo, el señor Petro no va a ser funcionario administrativo, el señor Petro va a ser candidato presidencial. Déjenlo obrar políticamente. Y el Estado colombiano, respetuoso del sistema interamericano de justicia, anuló, anuló la inhabilitación administrativa que recaía sobre Petro y le permitió participar en unas elecciones que a la postre dio como resultado su triunfo. Eso ha sido doctrina americana. Y yo diría en este momento, con toda responsabilidad, doctrina del derecho occidental. No puede razones administrativas conculcar derechos políticos. Recordemos la época del 60, de finales del 60, la época violenta de Venezuela, incluso en el 70. ¿Cuántos líderes guerrilleros no formaron parte luego por producto de votos que los ciudadanos hacían y lograron inmunidades para participar políticamente a pesar de sus antecedentes subversivos? El propio Chávez. Fueron diputados. Yo recuerdo el caso de David Nieves. Tú probablemente me puedes refrescar la memoria porque yo todavía era un muchacho y yo recuerdo en el 80 muchos compañeros universitarios votaron por David Nieves. Y así hubo varios casos de líderes de izquierda que habían participado en movimientos subversivos y que gracias a la voluntad popular
lograron inmunidad política para participar políticamente como representantes de los venezolanos o de un Claro, pero no se conglomerado de vaya tan venezolanos. lejos. El propio Teodoro Pekov, que fue candidato del MAS a la presidencia de la República, o el mismísimo Chávez. Así es. Y por el caso de Chávez, se hizo la Corte, para esa época, la Corte Suprema de Justicia, creo que con ponencia de la doctora Cecilia Sosa, frente a un reclamo que hizo un abogado hoy por hoy muy conocido como penalista, y reclamando porque se dejaba participar a Chávez en las elecciones, donde al final resultó triunfador. La Corte le dijo simplemente porque no hay un fallo penal que lo inhabilite, Claro, la simplemente diferencia porque no hay que, un fallo penal que lo inhabilite. claro, la diferencia de los ejemplos de Petro y de Chávez o de Teodoro Pekov, por citar, o de David Nieves, que son los que hemos citado aquí, es que ellos reclamaron eso en gobiernos democráticos y ustedes están reclamando eso en una narcodictadura. Esa es la gran diferencia. Por fortuna hay unas presiones nacionales e internacionales muy grandes que lo que hacen es retrasar lo que es obvio, que va a ser candidata y lo va a reconocer como candidata a la Corte, ¿cómo se llama? Lo de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Pero eso es un hecho. Ahora, una vez que el martes, si se lo van a dar el martes y no hay una baja de electricidad que le da diarrea a la persona que se lo tiene que dar, cualquier cosa, que tiene gripe en la secretaria y entonces no pudieron buscar en la cosa. Una vez que le dan a usted los datos de por qué se habla de inhabilitación, ¿cuánto tiempo se puede tardar el Tribunal Supremo de Justicia en oficialmente decir que María Corina Machado puede inscribirse en el Consejo Nacional Electoral como candidata? Fíjate, Napoleón, eh, eh, nosotros instamos un reclamo contra los actos materiales que generen un vía de derecho. ¿Qué es la vía de derecho? Lo considero una vía de derecho, para decirlo en términos sencillos. ¿Cuál es la vía de derecho? No hay acto ni procedimiento alguno inhabilite a Corina Machado, por las razones que hemos explicado. Sin embargo, hay actuaciones materiales de la administración pública que se comporta como si ese acto existiera cuando en el fondo sabemos que no existe. En consecuencia, le hemos pedido a la sala político-administrativa declare la nulidad de esas vías de hecho, pero mientras decide esa sentencia de fondo, proteja el comportamiento político legítimo de María Corina Machado con una medida cautelar. O sea, mientras usted se toma todo el tiempo que la normativa procesal le dice que debe tomarse para declarar con lugar, sin lugar, el reclamo que le hemos planteado contra la vía de hecho, proteja el comportamiento político de María Corina Machado, que es legítimo y que se presume, digamos, una presunción de inocencia, que se presume que es válido hasta que no se pruebe lo contrario. Y esa medida cautelar debiera haberse intentado, debiera haberse declarado con o sin lugar legalmente, según la ley orgánica de amparo sobre garantías y derechos constitucionales, en un máximo de 24 horas desde el momento en que fue interpuesto. Evidentemente, la sala política administrativa está en mora, no solo con María Corina Machado,
no solo con los venezolanos que la apoyamos, sino especialmente está en mora con la Constitución. Ok, entonces en Entonces, resumen, porque se nos esto es acaba el de tiempo. elecciones inmediatas. Ujú. En resumen, porque se nos acaba el tiempo, eh, como dice Omar González, huele a libertad. Cuanto más retrasen, ¿no?, la oficial posibilidad de que María Corina sea candidata, de cuanto más retrasen luego la posibilidad de que oficialmente el Consejo Nacional Electoral la acepte como candidata, cuanto más retrasen la fecha de las elecciones, más huele a libertad, porque más uno siente que le tienen temor a no solamente a María Corina, sino al pueblo de Venezuela fundamentalmente que la está apoyando y a unas elecciones que esa es otra pelea para que sean libres realmente y democráticas. Ese es el resumen de todo lo que hemos hablado. Yo diría que sí, yo Bueno, diría que sí. qué bueno entonces. No hay en Venezuela elecciones libres y la participación de María Corina Machado. Eso es claro. No serán nunca libres ni reconocidas por nadie si ella no participa. Y mientras más se demore eso, peor será para el sistema pretender que se reconozca una decisión electoral. Sin la participación de ella, no hay vida electoral en el país. No pierdan entonces las esperanzas, que con todos estos retrasos que lo hacen a propósito para que ustedes pierdan las esperanzas. Eso no quiere decir que todo está arreglado y que hay una sola salida, pero eso también quiere decir que están atemorizados. Gracias, el doctor Perkins Rocha, vuelvo a repetir, es abogado, especialista en Derecho Público y Derecho Procesal, profesor universitario, miembro de la Elección Nacional de 20 Venezuela y apoderado judicial de María Corina Machado en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo no sé si lo estará pensando, pero si no lo, si lo pensó, quiero decirle que por qué no ha hablado de la Universidad Católica que usted me pone aquí en su currículum, pero no sé si es que es abogado eh, porque estudió en la Universidad Católica Andrés Bello o que es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello o las dos cosas. No me escuchó, parece ser. Bueno, muchísimas gracias. No te escucho, Napoleón, no te escucho. A ver si te escucho un poco mejor, por favor. Disculpa. No importa. Chao. ¿Aló? Aló, no, ¿Aló? aló, aló. Bueno, muchas gracias entonces por haber estado con nosotros.